Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les tenemos la capacitación del proyecto de vinculación con la comunidad. El día de hoy voy a hablarles sobre el maltrato psicológico en adolescentes. ¿Qué es el maltrato? El maltrato psicológico consiste, en pocas palabras, en dañar a un individuo mediante el uso de lenguaje negativo. Por ejemplo, descalificaciones e insultos, independientemente del tono de voz, pues no siempre se necesita gritos para hacer que una persona se sienta mal. Por lo tanto, genera sentimientos de inferioridad, vergüenza, angustia, abandono, desosiego, intranquilidad, rechazo, etc. Se entiende por maltrato psicológico a las burlas, el sarcasmo, coerción, desprestigio, extorsión afectiva, culpabilización, críticas destructivas, violencia verbal, descalificaciones, abandono emocional. Todos estos tipos de maltrato psicológico pueden ser por parte de alguien con poder, como podrían ser tus profesores o alguien más cercano a ti, como tu familia o tu pareja. Las secuelas del maltrato psicológico. La violencia emocional causa un gran daño psicológico, como la baja autoestima y daños en la autoimagen, estrés crónico y ansiedad, abuso de sustancias, como puede ser el alcohol y las drogas para escapar de la realidad, alteraciones del sueño, aislamiento social y profunda soledad, depresión y desesperanza, miedo e inestabilidad emocional. Y también puede ser la dependencia emocional del maltratador. A continuación les voy a proyectar otro video sobre el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es un tipo de agresión en la que, sin usar la violencia física, se persigue eliminar la confianza e independencia de una víctima para conseguir limitar su capacidad de decisión y autonomía, dañando su autoestima. Este abuso puede ser verbal o no verbal y tiene un efecto psicológico muy negativo y profundo en la vida de las personas que la sufren o la han sufrido. Hoy hablaremos sobre la dura realidad que representa el maltrato psicológico. El maltrato psicológico puede definirse como cualquier acto verbal o no verbal que pueda dañar el sentido de la identidad, la dignidad y la autoestima de una persona. Estos actos pueden llegar a ser desde la agresión verbal, la humillación, la intimidación, el aislamiento o cualquier otra forma de actuar que derive en el daño profundo a la individualidad de otras personas. Ser víctima de maltrato psicológico no es algo extraño y aislado. Cada día se dan nuevos casos y no ocurre solo a personas con unas características concretas, ya que puede suceder a personas diferentes y en momentos distintos de sus vidas. ¿Cuáles son las principales formas de maltrato psicológico? El maltrato psicológico puede ser difícil de reconocer, ya que puede darse en un ámbito muy familiar, frecuente y prolongado en el tiempo, así como sutil. Si una persona ha vivido más de una vez el maltrato psicológico en diferentes relaciones con familia, parejas o personas de alrededor, puede haber incluso llegado a normalizar este comportamiento, por lo que es más difícil incluso de detectar. El maltrato psicológico, como explicábamos, es un abuso emocional que busca dañar la autoestima de una persona. Esto no es un acto común, como una discusión de pareja, diferencias entre personas o una ruptura. El maltrato psicológico es un tipo de violencia que busca anular a una persona por medio de agresiones emocionales. Algunos de estos actos pueden ser burlarse, humillar o degradar a una persona, ignorar o excluir, amenazar a una persona y usar la intimidación, aislar y controlar la vida económica, social e íntima de una persona, gritar, insultar o criticar frecuentemente a una persona, falta de autorresponsabilidad y culpabilización de las víctimas. El maltrato psicológico y sus efectos en las víctimas. El abuso o maltrato psicológico puede tener consecuencias devastadoras en las vidas de las víctimas. El daño en la autoestima y el amor propio, en la visión de uno mismo y el valor de nuestras vidas, puede estar influenciado por el abuso continuado que otras personas han provocado. Algunas víctimas de este tipo de maltrato incluso han llegado a afirmar que las consecuencias del abuso emocional han sido incluso más devastadoras en sus vidas a largo plazo que el haber sufrido maltrato físico. La violencia psicológica puede conseguir que las víctimas pierdan el sentido de la identidad, la confianza, capacidad de disfrutar de cosas que antes le importaban
e incluso de amarse a sí mismos o a sí mismas, así como provocar ansiedad y depresión. Esto puede darse a largo plazo, manteniéndose los síntomas, incluso aunque la relación con las personas abusivas, que pueden haber sido padres, parejas, jefes o amigos, haya terminado tiempo atrás. ¿Cómo lidiar con el abuso emocional? Cuando una persona identifica ciertos signos que le hacen sentir que está siendo abusada psicológicamente, es importante poner límites a esa relación abusiva, así como buscar ayuda externa, tanto de personas de confianza como de ciertos profesionales, que pueden ayudar a salir de esta situación debilitante. El maltrato psicológico es, como hemos mencionado, un proceso que suele ser frecuente y prolongado, y que hace que la autoestima y la capacidad de decisión de las víctimas se debilite mucho. Esto hace a veces complicado que las víctimas tomen conciencia de la situación abusiva en la que se encuentran, ya que pueden haberla normalizado en su cotidianidad. Por ello, la información y el apoyo de los que les rodean puede ser fundamental para que las víctimas puedan concienciarse de su situación y prepararse para salir de esta relación de violencia. Es necesario que éstas decidan dejar de esconder el dolor y salir de la situación que tantas consecuencias negativas les han provocado para poder volver a amarse a sí mismos o a sí mismas. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Eso fue todo por el primer video. Por una persona que somete o expone a otra persona con un comportamiento que puede resultar en un trauma psicológico. Podría causarle ansiedad, depresión crónica o otro trastorno de estrés postraumático. A menudo el abuso psicológico puede darse en relaciones de pareja, en la familia, en el trabajo, en centros educativos, en los grupos como sectas, en las redes sociales, o puede darse por parte de entidades como el Estado, organizaciones, medios de comunicación, etc. En la mayoría de los casos, el abusador tendrá más poder que el que está siendo abusado psicológicamente. Por ejemplo, el abusador en el trabajo tendrá un cargo más elevado, o en las relaciones, el abusador tendrá un nivel económico más elevado. El control coercitivo, el gaslighting, el abuso laboral, el control de la vida personal, etc., son formas de abuso psicológico. Definiciones. Definir qué es un abuso psicológico es algo complicado. De hecho, los médicos y los investigadores han ofrecido a veces definiciones muy diferentes de qué cosa es realmente un abuso psicológico. El abuso emocional es cualquier tipo de abuso que sea de naturaleza emocional, en lugar de física. Puede incluir cualquier cosa, desde abuso verbal y crítica constante hasta tácticas más sutiles como la intimidación y la manipulación. En realidad, el abuso psicológico puede tomar muchas formas. Varios estudios han argumentado que un incidente aislado de agresión verbal, conducta dominante o comportamientos celosos no constituyen el término abuso psicológico. Más bien, el abuso psicológico se define por un patrón sistemático de tales comportamientos, a diferencia del maltrato físico y sexual, donde solo es necesario un incidente para etiquetarlo como abuso. El abuso psicológico no consiste en un solo evento, sino es repetitivo y constante. ¿Dónde se producen los abusos psicológicos? En las relaciones íntimas. El abuso doméstico, definido como maltrato crónico en el matrimonio, la familia, las citas y otras relaciones íntimas, pueden incluir un comportamiento emocional abusivo. Aunque el abuso psicológico no siempre conduce al abuso físico, el abuso físico en las relaciones domésticas casi siempre está precedido y acompañado por abuso psicológico. En la relación del padre e hijo, el abuso emocional de un niño se define comúnmente como un patrón de comportamiento de los padres o cuidadores que pueden interferir seriamente con el desarrollo cognitivo, emocional, psicológico o social del niño, en el cuidar de las personas mayores. Debido a que muchas personas son dependientes debido a su edad, pueden sufrir abusos psicológicos y físicos por parte de las personas que les asisten. En el trabajo, el mobbing laboral o abuso laboral tiene como objetivo hacer que el trabajador renuncie o acepte condiciones laborales injustas. Características de los abusadores. Si bien los hombres exhiben más agresión en general, el sexo no es un predictor confiable de agresión interpersonal, incluida la agresión psicológica.
Sin importar el género de una persona, las personas agresivas comparten un conjunto de rasgos que incluyen altos índices de sospecha y celos, cambios de humor repentinos y drásticos, autocontrol deficiente y tasas de aprobación de la violencia y la agresión superiores al promedio. Los abusadores pueden ser muy manipuladores, a menudo reclutando amigos, agentes de la ley y funcionarios judiciales, e incluso a la familia de la víctima a su lado, mientras le echan la culpa a la víctima. Efectos. Los efectos del abuso psicológico no tienen límites, ya que dependerá del tiempo y la gravedad, y si estos han sido acompañados de otros abusos físicos o de otra clase. La mayoría de las víctimas de abuso psicológico dentro de las relaciones íntimas a menudo experimentan cambios en su psique y sus acciones. El abuso emocional es un precursor del abuso físico, cuando 3 formas particulares de abuso emocional están presentes en la relación: amenazas, restricción de la parte abusada y daño a la propiedad de la víctima. Si existen estas 3 formas de abuso, es que puede existir un abuso físico. En los niños, el abuso psicológico tiene igual de consecuencias que el abuso físico y puede causar depresión crónica, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastornos disociativos e ira. El abuso psicológico y la negligencia son un factor para que los adolescentes busquen relaciones sexuales para obtener apoyo, compañía o mejorar su posición con sus compañeros. En el lugar del trabajo, la cantidad de efectos son muchos, como el estrés psicológico y deterioro de la salud, pérdida de motivación, disminución del rendimiento laboral, estrés psicológico y deterioro de la salud y pérdida de motivación. La lista de efectos o consecuencias de ser sometido a todos los tipos de abusos psicológicos es prácticamente hablar de la mayoría de problemas psicológicos que existen. Prevención. En las relaciones de pareja, el reconocimiento del abuso es el primer paso para la prevención. A menudo es difícil para las víctimas de abuso reconocer su situación y buscar ayuda. Es muy importante informarse sobre qué es un abuso psicológico y cuándo está siendo abusado. En la familia, lamentablemente identificar el maltrato es muy difícil y casi imposible. El único medio por el cual el niño o la persona maltratada puede pedir ayuda es mediante algún organismo de protección, que son los únicos medios de intervención, y para esto debe existir pruebas. En el trabajo, también la única forma es acudir a un organismo externo donde se pueda pedir ayuda. También es importante que el centro laboral sea tolerante y pueda tratar con las fricciones interpersonales. Así que ya sabes, si estás sufriendo algún tipo de abuso psicológico, busca ayuda profesional e infórmate sobre el tema. El abuso psicológico, también conocido como... Entonces, para terminar, voy a hacer unas preguntas. ¿Quién me podría decir por parte de quién se puede dar el abuso psicológico? ¿Cómo quién? Ya. Al inicio de la capacitación yo les di una lista de los tipos de abuso psicológico. ¿Quién me podría decir uno? Uno que se les venga a la mente. ¿Depresivo? No, eso es una cárcel. ¿Ah? Sí. Psicológico. Ya. ¿Está bien, pues? Ya. Bueno, eso fue todo por mi capacitación. Espero que les haya gustado.